Antes de iniciar, el saludo respectivo a las madres en el día de hoy. Aquí en Ocaña se tiene la costumbre de tomar el último domingo del mes de mayo. Entonces el saludo cordial a todas las mamás que están presentes y también a aquellas que nos siguen a través de las redes sociales. Que el Señor les guarde, que el Señor les dirija y les bendiga siempre. Vamos a iniciar, mis hermanos, entonces la integridad de palabras. La integridad de palabras. ¿Qué significa la palabra integridad? Significa recto, significa perfecto, completo, significa sin tacha o defecto. Entonces vamos a hablar, mis hermanos, que nuestras conversaciones, que nuestra manera de hablar debe ser perfecta, debe ser sin tacha, debe ser sin ningún defecto. Y el Señor, mis hermanos, pues va a hablar a todos, nos va a hablar a todos en esta mañana, porque todos tenemos problemas con ese miembro pequeño, pero tan peligrosísimo que es la lengua. Y yo a ustedes, mis hermanos, lo leyeron allí en Santiago, el capítulo 3. Entonces, mis hermanos, vamos a mirar que el creyente debe identificarse por su manera de hablar. Que no haya ninguna reprensión hacia el creyente. El creyente debe ser irreprensible en cuanto a su manera de hablar. Que su manera de hablar sea perfecta, sin tacha alguna. Miremos entonces, mis hermanos, allí, en primer lugar, el creyente íntegro de palabras reconoce la importancia de lo que sale de su boca. Debe ser consciente el creyente de las cosas que hable. El creyente debe reconocer cuán importante es su manera de hablar, su manera de hablar. Porque su manera de hablar lo delata como creyente. Su manera de hablar lo delata como un creyente. Y vamos a leer allí Mateo 26, versículo 69 al versículo 75. Ustedes conocen la historia. Cuando Pedro se reúne allí con otras personas para calentarse alrededor de un fuego, y al Señor Jesús ya lo han atrapado. Y empieza todo este proceso de juicio. Y todos sus discípulos, todos sus apóstoles se han ido. Y Pedro se reúne allí con un grupo de personas. Ese es el contexto del pasaje. Mire lo que dice el versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Podemos decir que tenían también el acento galileo. Nosotros los ocañeros vamos a otra ciudad, uno va a Bucaramanga, va a Bogotá y de una vez dicen: ¿usted es de Ocaña? ¿Verdad? Porque nosotros voceamos, tratamos de voz y se nos salen unas que otras palabras que nos dicen de una vez: este es huicho. Así nos dicen a los ocañeros, por nuestro acento, nuestra manera de hablar. Pero no pensemos solamente en ese acento galileo de Pedro, sino también por su manera interna de hablar. Por el contacto que había tenido con el Señor Jesús, tenía una manera de hablar distinta. Hablaba con un amigo y estamos en el proceso de discipulado con él. Y él decía: ve, hermano, ya estoy dejando palabras feas, palabras groseras, palabras vulgares, palabras ofensivas, ya las estoy dejando. ¿Por qué? Porque por la manera de hablar se identifica a un creyente.
a un creyente. Porque usted tiene una manera de hablar distinta a las demás personas. Cuando usted está en una reunión y suelta allí esa palabra, pues los demás lo ven como una persona igual. Pero cuando escuchan de usted palabras distintas, palabras suaves, palabras de edificación, van a pensar que usted es distinto. Entonces, mi hermano, por eso usted debe tener cuidado con lo que habla y darle el valor, la importancia, lo que sale de su boca, porque los demás lo identifican a usted por su manera de hablar. Identificaron a Pedro por su manera de hablar. También, mis hermanos, porque su manera de hablar se respalda con su manera de actuar. Mateo 23, el versículo 3, dice: así que todo lo que os digan que guardéis, está hablando allí de los maestros de la ley, de los fariseos, dice: guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mire, hermano, la responsabilidad tan grande que tenemos los creyentes. Porque usted puede decirle a otra persona, cuando está pasando por algún dolor, alguna aflicción, cuando está pasando por una situación terrible, usted le dice a la otra persona: tranquilo, confíe en el Señor, que Él no va a permitir que esa aflicción, ese dolor le gane a usted, porque Él da la puerta, porque Él da la salida. Él sabe hasta dónde nosotros podemos aguantar, hasta dónde nosotros podemos resistir. La esperanza en el Señor, hermano. Pero cuando nos toca a nosotros, ¿ahí dónde está la situación? Y ese es, hermano, una responsabilidad tan grande que nosotros tenemos, porque todos somos maestros de los niños, de nuestros hijos, en nuestros hogares, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros. Todos somos maestros. Y debe haber una coherencia, una correspondencia entre lo que nosotros hablamos y lo que nosotros hacemos. Y lo que nosotros hacemos. Debe haber una correspondencia. Y por eso, mis hermanos, como creyentes debemos valorar todo lo que nosotros digamos, todo lo que digamos es importante, porque eso que usted dice debe reflejarse allá, en la práctica, con los demás. Eso que usted dice. Cuando usted le dice a los demás: no diga mentiras, ¿usted qué se está enseñando a sí mismo? Cuando usted le dice al otro: no robe, ¿qué se está enseñando a sí mismo? Cuando usted le dice a otro: no adultere, ame a su esposa, sujétese a su esposo. Por eso, hermanos, lo que digamos, eso es muy complicado. Debe haber una correspondencia con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros vivimos. Y ahí está, mire, los fariseos, ellos hablaban, eran maestros de la ley, se sabían toda la ley, la explicaban, hablaban y le enseñaban a la gente. Y el Señor Jesús dice: todo lo que ellos digan, esa es la verdad, guárdenlo, hagan como ellos les dicen, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, y no hacen. Debemos nosotros, mis hermanos, cumplir con lo que nosotros prometemos. Eso lo enseña Eclesiastés, el capítulo 5. Y dice la Biblia que es mejor no prometer nada, porque no vamos a cumplir. Y si prometemos, cumplamos. Ya se puso en juego la palabra.
Anteriormente la palabra tenía valor, era de peso. Cuando se decía sí, era un sí. Cuando se decía no, era no. Se hacían tratos con la palabra verbal, la oral. Se hacían tratos con ella, se estrechaban la mano y el negocio quedaba pactado, quedaba listo con la palabra. Hoy en día no. ¿Por qué cree que se inventaron ya las firmas, los documentos? Porque hoy la palabra no tiene peso. Ya hoy no tiene peso. Y mire lo que pasa en nuestro país. Filman a alguien, sale diciendo unas cosas y después sale la persona que está siendo filmada y dice: yo no, eso es un montaje. Me están haciendo un montaje. Este dice que sí, aquel dice que no, pero este mundo va cada vez de mal en peor. Hay 4 muertos, estos dicen fueron aquellos, aquellos dicen no, fueron estos dicen no, fue usted, usted dice yo no, y ahí vamos. Hoy la palabra ya no tiene ningún valor, no tiene ninguna importancia, pero para el creyente sí. Debe ser importantísimo, hermano, lo que usted dice, porque lo que usted dice debe ser refrendado con lo que usted vive en la práctica. No puede ser un creyente de palabras aquí, en la silla, en la banca, no lo puede ser. Tiene que serlo también en la casa. Cuando escuchamos, por ejemplo, muchachos, hijos, tal vez prometiendo a sus papás o están orándole al Señor, y, Señor, yo voy a respetar a mis papás. Ya es una palabra de grueso calibre, pero en la casa, como patanes. Por eso, hermanos, es importante que nosotros reconozcamos lo que nosotros digamos, porque todo, hermano, lo que digamos debe reflejarse en lo que nosotros vivimos, en lo que nosotros hacemos. Porque la manera de hablar del creyente íntegro revela las impurezas de su corazón. Por eso, hermano, es importante saber lo que nosotros estamos diciendo. Debemos darle importancia a lo que nosotros decimos, porque las palabras que nosotros pronunciamos, las palabras que nosotros decimos, revelan lo que nosotros tenemos en nuestros corazones. Lo que nosotros tenemos en nuestros corazones. Y vamos a leer Mateo el capítulo 12, versículo 34 al versículo 35. Usted tiene allí en el maná y en casita puede leer también Santiago 3, versículo 12. Escuche bien lo que dice Mateo capítulo 12, 34 y 35. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. De lo que hay en el corazón, habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Mire, ¿de dónde salen las cosas buenas? De un corazón bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Entonces no le eche la culpa a mi hermano y mi amigo a las situaciones, que la situación económica, que la situación política, que ese presidente que está allá, que más y que esto, que el alcalde que nosotros tenemos. Hace mucho tiempo un vecino le dolía la cabeza y se agarraba la cabeza y decía: esta gran, yo no sé qué cabeza que yo tengo. ¿De dónde salía eso? De lo que había en su corazón. Las cosas salen de nuestros corazones. Las palabras salen de lo que hay dentro. De lo que hay dentro. La misma Escritura nos dice que de una fuente
no puede salir agua amarga y dulce. Eso sería una locura, mis hermanos. Eso sería de un loco. Bendiciendo en la mañana y maldiciendo en la tarde. Eso sería una locura. O lo uno o lo otro. Pero la invitación, mis hermanos, que Dios nos hace en esta mañana es a que revisemos nuestra manera de hablar, que limpiemos nuestros corazones. Muchas veces somos como ese manantial que lava y da de beber a todo el mundo, pero no es capaz de purificarse a sí mismo. Y así somos también, hermanos, muchas veces. Con esta lengua sermoneamos a todo el mundo. Es que aquí no sea lo otro y lo que sea. Y para mí no. Y para mí no. Hermanos, tengan mucho cuidado, tengamos mucho cuidado, porque lo que usted tiene en su corazón se conoce a través de sus palabras. El creyente íntegro, en segundo lugar, íntegro de palabras, usa el vocabulario correctamente. Usa el vocabulario correctamente. Y vamos a mirar aquí, hermanos, unos cuantos textos que encontramos en la Biblia. Hay muchísimos más. La Biblia habla mucho acerca del uso en nuestras palabras, la forma como nosotros hablamos. Vamos a mirar solamente algunos. Miremos, por ejemplo, Proverbios capítulo 11, versículo 13. Proverbios capítulo 11, versículo 13. La Escritura nos dice que no debemos ser de doble ánimo en nuestras palabras. Que no debemos ser de doble ánimo en nuestras palabras. Por eso, hermanos, la motivación es a usar el vocabulario de manera correcta, de manera correcta. Dice Proverbios 11, el versículo 13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Cuál es esa persona de doble ánimo? Es esa persona que se le acerca a usted y lo ve triste y le dice, ¿qué te pasa hoy? Oiga, ¿usted qué le está pasando hoy? La otra persona, no, es algo personal, yo no. Cuénteme, yo le puedo ayudar. ¿Qué le dice esa persona a usted? Yo te cuento, pero, ella le pone un pero. ¿Cuál es el pero? Pero no se lo contás a ninguno. No se lo digas a nadie. ¿Me lo prometes? Vean, como una tumba, decimos. Y la persona le cuenta el problema. Y usted quedó también con eso aquí dándole vueltas en sus oídos, le está zimbando eso ahí, le está dando vueltas, y usted se encuentra a otra persona. Vení acá, te voy a contar algo, pero que no lo sepa ninguno. Yo es porque confío en vos. Y le cuenta. Y ya le puso un color más marroncito. La otra persona le dijo que tenía era un rojo, esta le dice que ya es un poco marroncito tirando a negro. Entonces ya se fue corriendo, el otro dice, imagínate que aquel ya está achicharrado porque está negro. ¿Cómo te parece que Julanito de tal? No, y eso no te cuento más. Ese cuento más es que todavía no sabe qué inventar. Espérate que me entere bien y veres. Mire, llegamos para ofrecer ayuda, pero luego destruimos. Y eso es lo que dice la Escritura allí. El que anda en chismes descubre el secreto. El que anda metido en todo eso. Y es que nos gusta el chisme. Nos gusta cuando los demás están en chismes, cuando los demás están en cuentos. ¿Cómo nos satisface eso a nosotros?
cuando se oye hablar de otra persona y nos los cuentan y nosotros podemos aumentar más. Hay diferentes clases de chismes. Hay uno que es el más grande de todos, que es el chisme bomba. Puro face. Te tengo el chisme bomba. Y nos gusta eso, porque nos gusta saber de quién se va a hablar. Pero ¿de quién se va a hablar? Mal. ¿De quién se va a hablar mal? Porque a nosotros no nos agrada, mis hermanos, cuando vamos a hablar bien de los demás. ¿Cómo te parece que fulano de tal, por su inteligencia, por su aplicación, por su consagración, ganó los premios, ganó? No, eso no nos gusta. Y si vienen con esos cuentos, pues nosotros también le agregamos, sí, todo eso es muy bueno, pero tiene un lunarcito. Mire, queremos nosotros de alguna manera enlodarlo. ¿Está usando usted, mi hermano, las palabras de manera correcta o estamos metidos en chismes? Hablando siempre con la verdad. Esa es otra manera, hermano, que nosotros podemos usar el vocabulario de manera correcta. Hable siempre con la verdad. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablad verdad cada uno con su prójimo. En la casita decimos mentiras y no es necesario sentar a nuestros hijos y darles una lección de mentiras. No es necesario eso. Ellos están por allí jugando, están con sus cosas y papi y mami está hablando y de pronto estamos concentrados. ¿Cómo te parece? Y por allá rezonga el chino. ¿Cómo, papá? Él está jugando, pero él está con sus antenitas, está bien puestas. O llega y se mete en la conversación. Mami, no, así no es. Y estamos de pronto hablando. O le decimos al niño: hijo, decí que fue que no tuvimos tiempo. ¿Qué lección le estamos diciendo ahí al niño? ¿Qué lección le estamos dando? A mentir. Y la Biblia dice: desechemos la mentira, hablemos la verdad, cueste lo que cueste, traiga las consecuencias que venga, pero sobre todo la verdad, para que usted sea una persona íntegra de palabras, que no tenga ninguna tacha, sea perfecto al hablar. El niño aprende la lección a mentir. Tocan la puerta. Y la señora salió corriendo. Ese salir corriendo allá a esconderse para que el niño abra la puerta es enseñarle a mentir. Entonces el niño abre la puerta. Hijo, ¿está tu mamá? No, señor. ¿Y tu papá? También se escondió. Y les enseñamos a nuestros hijos a mentir. Y eso se va transmitiendo. Y dice la Escritura: hable la verdad. En una ocasión la mamá fue a visitar a su hijo que estudiaba en otra ciudad y que vivía allá en un aparte estudio. Cuando ella llegó, el muchacho le dice: mami, mira, aquí es donde yo vivo y te presento a Julanita de tal. No te preocupes, ¿verdad? Porque las mamis están preocupadas. No te preocupes, es una compañera de estudio. Lo que pasa es que entre los dos nos sale más barato pagar este apartamento. Yo tengo mi cuarto y ella también tiene su cuarto. No te preocupes por nada. Aquí no está pasando nada. Bueno, pasaron ahí unos cuantos días, una semana, tal vez, y la señora regresó. La muchacha que estaba allá en el apartamento le dice al muchacho, dice: mi amor, ¿cómo te parece que aquí hace falta un cucharón?
Y no es que yo sospeche de tu mamá, pero cuando ella se fue, desde el día que ella se fue, ese cucharón no está. El muchacho llamó a la mamá. Mami, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Mami, ¿cómo? No es que sospeche de ti, le dijo el hijo. No es que sospeche, yo no estoy sospechando nada, mami. Solamente desde que te fuiste se nos perdió el cucharón. Le dijo ella, hijo, yo no es que sospeche de sus palabras acerca de la relación con esa muchacha. Yo no estoy sospechando que ustedes están haciendo nada malo, pero el cucharón lo dejé yo en la cama de su amiga. Así fue la cosa. Puras mentiras. Él le dijo a ella que no estaba pasando nada, pero desde que ella se fue el cucharón estaba allá y ninguno había ido a ese cuarto. A eso no estamos nosotros acostumbrados. Puras mentiras. Y la Escritura dice, hable la verdad. Diga siempre la verdad, aunque eso traiga consecuencias. Pero diga la verdad. Nosotros siempre le decimos a nuestros hijos, diga la verdad, hijo. ¿Cómo te fue en la evaluación? Bien, ya nosotros sabemos. ¿Cómo te fue, hijo, en el trabajo? Bien, hijo, diga la verdad. Porque, como nosotros les decimos, uno disciplina la mentira. Uno no disciplina el problema que tenga para responder una pregunta. La mentira se disciplina. Y diga la verdad. Hable, hermano, siempre con la verdad en donde usted se encuentre. Use el vocabulario correctamente, no acusando falsamente a su prójimo. No lo acuse falsamente. Vamos a leer Deuteronomio 5, el versículo 20. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No invente cosas, hermano, del otro. Pues a mí me parece, ¿no? Yo como que lo vi que él iba corriendo rápido. No diga, hermano, no invente nada. No invente nada. No invente cosas que no son. Voy a contar algo que pasó en mi familia. Alguien le dijo allí a mi hermano Arbey, ¿cómo te parece que tu cuñada, que Loida, la esposa de Elmer, está embarazada? Y él, ¿cómo así, no? Yo, sí, tienen como 3 meses ya. Está embarazada, ¿no te lo han dicho? No, ay, no. Si te tienen a vos allá alejado, allá en tu casa, 3 meses para que sepas. Y ya le ve. Entonces llegó mi hermano a la casa. Sí, claro, yo soy aquí el último, el que me entero de todo. ¿Cómo es posible que Loida tenga 3 meses de embarazo y yo hasta ahora me entero, y me enteré fue por uno de la calle? Dijeron mis hermanas, mi mamá, no, eso es mentira. Aunque pensándolo bien, Loida estaba como demacrada el domingo y se veía como con unas ojeras. Debe ser, y no han dicho nada. A los 10 días se encontró el hermano otra vez allá con mi hermano Arbey, riéndose y tomándole pelo. Miren lo que se inventó. Y nosotros, hermano, inventamos cosas. Se nos hace muy fácil inventar algo allí a la carrera. Y hermano, después para recoger eso, ¿qué problema? Por una cosita que usted diga, hermano. Mire lo que dice la Escritura allí. No levante lo que no es, no diga lo que no es, no diga falso testimonio contra su prójimo. Proverbios 25, 18. Martillo, cuente, 1. Cuchillo, 2. Saeta aguda. ¿Qué es una saeta? Una flecha puntiaguda. Mire, un martillo, mire, que le caiga un martillo en el dedo gordo del pie.
cuchillo, miren, y una flecha. Así es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. No diga, hermano, lo que usted no ha visto, lo que no es. No invente. Falso testimonio. Eso es lo que dice, hermanos, ahí la Escritura. Use, hermano, en todo tiempo la palabra para edificar. Esa es la manera correcta de usar el vocabulario. Use en todo tiempo la palabra para edificar y no para dañar. Proverbios 6, 16 al 19 dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Todo esto lo aborrece el Señor. Use la lengua, mi hermano, para edificar. Que sus palabras sean un bálsamo para los demás, no para destruir. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay personas que se aguantan un morado, pero una palabra dura, eso no. Y dice la Escritura que cuando estas personas hablan es como si estuvieran atacando con una espada. No usemos, mis hermanos, esta lengua castellana tan bonita que nosotros tenemos para hacer daño, para destruir, para acabar. Usémosla para edificar, para ayudar, para construir. Una palabra a su tiempo que se convierta en una crema que ayude. No que nuestra lengua sea como ese pequeño fósforo que se enciende y le echamos más carbón nosotros, más leña al asunto, con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros decimos, y lo que hacemos es destruir. Y destruimos al otro por una palabra. ¿Recuerdan los casos que pasan en la televisión donde de pronto alguien sale diciendo que él es el culpable, que él fue quien hizo ese acto, que él fue el que cometió ese crimen, etcétera, etcétera? ¿Y conocen ustedes de cuántos casos? Personas que pasan tal vez en la cárcel 15 años y les dan la libertad porque el juez se dio cuenta que él no era culpable. ¿Y cuántos casos hemos escuchado nosotros, mis hermanos, de una persona que sale allí en la televisión diciendo: yo inventé eso, yo dije eso, pero él es inocente? 15 años en la cárcel, inocente, porque otro por allá dijo que él había sido, que él lo había visto. Usemos, mis hermanos, las palabras para edificar, para ayudarnos mutuamente. Dice Efesios 4, el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mire, hermano, use las palabras ¿para qué? Para edificar. Para edificar. Como siempre lo digo, ¿cuántos papás, cuántas mamás
no tratan a sus hijas de vagabundas. ¿Usted cree que esa palabra edifica? ¿Esa palabra ayuda al otro? Es que vos sos un ratero sin vergüenza. ¿Usted cree que eso ayuda? Siéntese a hablar con el niño. Siéntese a hablar con las personas con las que usted tiene que hablar. Pero palabras para edificar, para ayudar, para establecer la armonía. Para eso fue que Dios nos dio el lenguaje. Para eso, hermanos, no para destruir a los demás, la honra de los demás. Levítico 19:16, otra manera de usar el vocabulario correctamente. Levítico 19:16 dice: no anden contando chismes. No anden contando chismes entre la gente, ni hagan nada contra el bienestar de los demás, porque yo soy el Señor. Utilicemos, mis hermanos, este vocabulario que Dios nos ha dado de manera adecuada. No invente nada de otra persona. No invente nada. Úselo, hermanos, de manera correcta. Otra forma de usar el vocabulario de manera correcta es no ridiculizando a los demás. Proverbios capítulo 11, versículo 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Y aquí, hermanos, tenemos que incluir, porque se nos es fácil ridiculizar al otro con una palabra. ¿Usted no le ha pasado que de pronto en alguna conversación por allí alguien hace algo o dice algo y a usted se le viene un comentario, una palabra aquí, y usted lo tiene aquí, como que usted lucha con eso y usted dice: ¿qué hago? ¿Lo suelto o no lo suelto? Pero usted sabe que si lo suelta, después tiene que recoger eso, tiene que agachar la cabeza. Pero si está dentro, usted dice: pues yo me río solo del cuento. ¿Pero qué hago? ¿Lo cuento o no lo cuento? Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y qué es lo bueno ahí? Callarse. Cállese. No diga nada. Y usamos, mis hermanos, las palabras para ridiculizar a los demás, y en ese ridiculizar pues lo que estamos haciendo es menospreciando al otro. Y somos ligeros, hermanos, somos ligeros para eso, para reírnos del otro, para hacer quedar mal al otro. Porque como el hermano entonces es chiquitico, entonces nosotros decimos: Miranda, llegó el piojo, ¿verdad? Y se quedó así, el hermano piojo. Como el hermano tiene ahí algo en su cara, como que no es muy agraciado, mira, están entrando el chigüiro, ¿verdad? Y se quedó así. Bienvenido, hermano chigüiro. Y más, hermano, en estas comunidades que nosotros tenemos, donde vivimos nosotros, que aquí hay apodos para todo. Hay sobrenombres para todo. Llegó el niño una vez del colegio, niño pequeñito de primaria, llorando porque le estaban diciendo cosas, y el niño es morenito. Y él me decía: profe, que me están diciendo cosas. ¿Y qué te están diciendo? Los niños me están diciendo pan quemado, porque es moreno. Y se quedó así, ya, la pulga, y ya así se quedó. Y ridiculizamos a los demás, hermanos. Nosotros tenemos, hermanos, que hacer un acto ahí como de detenernos todos, hermanos, y pensar cómo estamos empleando nosotros el vocabulario, si realmente estamos usando el vocabulario de manera correcta o lo estamos usando para ridiculizar a los demás.
Hermanos, otra manera de usar el vocabulario correctamente es no procediendo con palabras engañosas. Palabras engañosas. Proverbios 19, versículo 1. Dice: más vale ser pobre y honrado que ser necio y tramposo. Y coloco esa versión ahí, hermanos, en la versión de la traducción en lenguaje actual. Más vale ser pobre y honrado que ser necio y tramposo. En otra versión dice que ser necio y estafador. Ojo, mis hermanos, comerciantes, negociantes, abogados, personas que usan el idioma, la lengua para trabajar, para vender, para ofrecer. Ojo con eso. Usted no puede ser una persona íntegra, recta. Usted no puede ser intachable si está ofreciendo un producto que va a durar 10 días y usted dice lléveselo, que eso va a durar 10 años. La Biblia, mire lo que dice. Es mejor ser pobre y honrado, y no que meta usted un poco de mentiras, estafando a los demás, siendo tramposo con los demás. Eso sale de nosotros, esas palabras salen de nosotros, de nuestros corazones. Y ojo con eso, mis hermanos, porque el Señor nos va a pedir cuentas por todo eso. No usemos, mis hermanos, el lenguaje en doble sentido. Doble sentido. ¿Y sabemos a qué nos referimos cuando hablamos lenguaje en doble sentido? Alguien de pronto está hablando de manera natural, normal. Permítanme la expresión. Y de pronto alguien dice, no, es que quedó mal metido. No falta en esa reunión el que diga, ¿cómo así? Y vean, se distorsionó la cosa. Eso es un lenguaje en doble sentido. Se dice una cosa, pero se quiere aplicar para otra cosa. Y ahí nos movemos en ese mundo. Y hermanos, cuando uno empieza a estudiar la palabra, cuando yo estaba estudiando todo esto, queda uno, hermano, como si le hubiera caído en un rayo. Donde uno tiene que parar y decir, Señor, y entonces, ahora sí entiendo por qué dice tu palabra que por tu misericordia yo no he sido consumido. Por pura misericordia del Señor. Por todo, mis hermanos, lo que nosotros decimos. ¿Qué dice Proverbios 10, versículo 32? Está también en la versión Palabra de Dios para Todos. El justo sabe decir lo que agrada, los perversos solo hablan porquerías. El justo sabe decir lo que agrada. En otra versión dice cosas bonitas. Los perversos solo hablan porquerías. Y eso habla de nosotros. Usted está, hermano, usando el vocabulario de manera correcta. No use, hermano, el vocabulario para adular, alabar a otros con fines interesados. Proverbios 16, versículo 29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. ¿Qué significa la palabra lisonjear? Adular, alabarlo, pero con fines interesados. Me interesa decirle a ella que tiene un peinado bonito, porque ese mechón, como decimos nosotros, está cookies, te queda bonito, es especial, es único. Porque yo sé que cuando ella llegue allá a la mitad de la reunión, todos se van a reír de su peinado. Eso es lisonjear. Eso es adular al otro. Decirle al otro, vea, usted es la persona más importante de esta empresa.
Usted es el que todo lo puede, usted es el más bueno, porque yo necesito que Él me dé el trabajo. Pero cuando yo salgo y me encuentro con los demás, yo le digo, uy, esa porquería no me escuchó. Yo sé que es un tipo malo, perverso, pero yo llego y lo alabo, lo adulo y le digo, vea usted qué es, que está sobre las nubes. Porque tengo un fin personal. Mi hermano, el creyente íntegro de palabras usa el vocabulario correctamente. Vamos a pensar, hermanos, en 3 preguntitas. Ya hemos mencionado esos textos. Preguntas para pensar. ¿Es verdad lo que voy a decir? Ahí tiene usted la cita de Efesios 4:25. Que hablemos con la verdad. ¿Es de ayuda para los demás lo que yo voy a decir? Ahí está Efesios 4:29, que usemos las palabras para edificarnos. Lo que yo voy a decir, hermano, glorifica a Dios. Colosenses 3:17. Y todo lo que hagamos, sea de palabra, hagámoslo para el Señor. Y eso, hermano, esa palabra que yo estoy pronunciando, glorifica al Señor. Para que pensemos. Y terminamos, mis hermanos, que el creyente íntegro de palabra depende de Dios para transformar la forma como se expresa. Si tenemos, hermanos, salida, si hay solución, gracias a Dios por eso, que Él nos da la solución en su palabra. ¿Cómo, hermanos, podemos transformar nuestra manera de hablar? Primero, vamos a reconocer que la voluntad de Dios es la sana manera de hablar. Esa es la voluntad de Dios, que tengamos una manera correcta, una manera sana de hablar. Ya leímos Efesios 4, el versículo 29, vamos a leer Efesios 5, versículo 4. Dice en la versión Palabra de Dios para Todos: tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan bromas vulgares, pues no convienen. Más bien, den gracias a Dios. ¿Ve usted ahí la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios hacia nuestra manera de hablar? Pues que no digamos groserías, no digamos tonterías, no hagamos bromas vulgares, porque esto no conviene. Esa es, mi hermano, la voluntad del Señor para nosotros. Debemos reconocer que eso es lo que Dios quiere para nosotros y hacer un alto en el camino hoy, y modifiquemos, mis hermanos, nuestra manera de hablar. Otro consejo: debemos reconocer que las palabras edifican o destruyen. Esa es la función, hermanos, de las palabras: edificar, o en su sentido negativo, destruir. ¿Qué dice Proverbios 18, versículo 21? Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Los que no miden sus palabras. Una palabra suya, hermano, puede ser de gran bendición para una persona, pero una palabra suya también puede destruir a otra persona. Lo que usted diga marca a los demás. Y aquí el Señor nos dice en su palabra que nos debemos atener a las consecuencias, aquellos que no medimos lo que hablamos, porque eso, mi hermano, destruye o edifica. ¿Cómo estamos usando, hermanos, el lenguaje? Si somos conscientes que lo estamos usando mal, que con el lenguaje nuestro estamos destruyendo a los demás, hermanos, debemos parar. Dios nos deja su palabra para que ella nos guíe, para que entendamos, para que hagamos un alto en el camino, para que nos convirtamos, demos la vuelta y ya no vamos a seguir por ese rumbo que llevamos, sino que vamos a actuar de una manera ahora distinta.
Una palabra suya, hermano, en casa, mi hermana en casita, con su hijo, con su hija. Este es un inútil. Vea, eso se lo lleva a él en las costillas de por vida. Inútil. ¿Ya hiciste las tareas, pipa de agua? Eso se lo lleva a él en las costillas. Con eso muere. Lo destruimos. Y son más, mis hermanos, desgraciadamente, las palabras que nosotros usamos para destruir. Para destruir. Empleemos, mis hermanos, las palabras para ayudar, a edificar, para reconocer a los demás, para reconocer el trabajo de los demás. Muy bien, hermano, así es. Dios lo está usando, hermano. Pero a veces la envidia puede, no sé, tantas cosas, que las palabras nuestras son, eso lo hace cualquiera. Eso no es nada del otro mundo. Para edificar. Para eso nos dejó el Señor las palabras, para edificar. Y hermano, le decía un hermano a una hermana, ¿qué será que tengo una rasquiñita por acá? Yo me preocupe por eso. Uno cuando llega viejo le da hasta sarna. Para ayudar, para edificar. Hermanos, trácese metas a partir de hoy para cambiar su manera de hablar. Dígale hoy al Señor: Señor, con tu ayuda yo hoy voy a cambiar, voy a trazarme estas metas, voy a cambiar mi manera de hablar. ¿Qué dice Salmo 34, versículo 13? Dejen de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. Asuma eso ya, hermano, hoy. Deje de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. Y pida la ayuda, mi hermano, a Dios desde hoy para expresarse con las palabras apropiadas. Salmo 141, versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Dígale hoy al Señor que usted quiere expresarse con buenas palabras, con palabras adecuadas, y que sea Él quien guarde su boca, que sea Él el vigilante de su boca. Guarda la puerta de mis labios. Qué metáfora tan bonita. Guarda la puerta de mis labios. Mis hermanos, que nuestras conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que tengamos la respuesta adecuada para cada persona. Amado Señor, te damos muchas gracias porque nos enseñas en tu palabra tu voluntad acerca de nuestra manera de hablar. Señor, hoy reconocemos cuán importantes son las palabras que salen de nuestra boca. Entendemos hoy, Señor, que debemos ser íntegros en cuanto al uso de nuestro vocabulario. Y queremos hoy, Señor, cambiar. Dependemos de ti, porque nosotros queremos transformar la manera como nosotros nos expresamos. Estamos, Señor, muy gozosos por tu palabra, aunque ella, Señor, nos quebranta, aunque ella, Señor, es el espejo que refleja lo que nosotros somos. Pero te alabamos, mi Señor, porque tú siempre quieres lo mejor para tus hijos, lo mejor para nosotros. Esta palabra, mi Señor, que ha sido hoy explicada, que se anide en nuestros corazones y que haga la obra, Señor, en nosotros, para que desde este día, Señor, podamos nosotros ser distintos en nuestra manera de hablar. Te alabamos, mi Señor, te glorificamos en Cristo Jesús. Amén y amén.